Gracias, Oscar, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias a la asociación, siempre aquí atendiendo las invitaciones, compartiendo con los ingenieros y bueno, aportando para hablar de temas que espero sean útiles para los ingenieros que nos acompañan hoy. Pues ya han sido varias las sesiones que hemos tenido con ASIEM, hemos hablado de varios temas, agilismo, este año hemos ya tenido varias conferencias, webinars compartiendo información, muchos ya me conocen, con otros espero que este tema los haya también motivado a participar. Hace ya varios años hago parte de la asociación, hace ya varios años he trabajado con diferentes industrias, en diferentes áreas, especialmente en mejoramiento continuo, en operaciones, en mantenimiento, en producción. Desde hace poco más de 7 años como consultor de una compañía americana que se llama Performance Solutions, y desde ahí hemos podido acompañar pues múltiples clientes a implementar modelos de excelencia operacional, trabajando en operaciones y en un tema que es el que vamos a conversar hoy, que es el tema de la cadena de valor, cómo mejorar las cadenas de valor de las compañías y cómo hacerlo a través del enfoque de cero pérdidas, que es la invitación que quiero hacerles hoy. Entonces, sin más introducción, quiero que empecemos a conversar sobre el tema. Bueno, ¿por qué traemos el tema de la cadena de valor? Yo creo que la pregunta para todos es, pues porque definitivamente la manera en que competimos ya dejó de ser únicamente a través de las fábricas y de la manufactura. Realmente competimos con toda la cadena de valor. Entonces, realmente no competimos con las fábricas, competimos con la cadena ampliada, y eso significa con nuestros proveedores, con nuestros operadores logísticos, con nuestro soporte a la producción. Así que realmente competimos como cadena, no competimos como fábrica. Por eso, este tema se hace cada vez más relevante, más importante, es cómo optimizamos el desempeño de la cadena completa de valor. Entonces, lo que traigo es una manera bien interesante de hacernos más competitivos en esa cadena de valor ampliada. Pues algunos datos interesantes, miren, aquí dejo oculto el valor del costo total de la logística como porcentaje de las ventas de una compañía. Esto son datos bien interesantes de consultoras especializadas que recogen información específicamente en logística, pero miren qué interesante, en una compañía el 46% de todo el costo logístico es lo que cuesta almacenar, el 35% del costo logístico es transportar, el 11% son los costos administrativos y a veces de atender esos clientes, y otros costos asociados 7.2. Pues eso nos da un valor total del costo de la logística. Quiero, tal vez por aquí con algunos que nos estén acompañando, ¿cuánto creen que es el porcentaje del costo de la logística en el total de las ventas de una compañía? ¿Quién se anima de pronto a darnos un valor? Escríbanlo por ahí en el chat, a ver si alguno se acerca. ¿Cuánto cree, cuánto sabe o cuánto es en su empresa ese costo logístico como porcentaje de las ventas? ¿Será el 5, será el 10, será el 20, será el 30? Más o menos, ¿cuál será ese valor? ¿Quién se anima y nos da un dato aquí un valor aquí en el chat? Y de pronto con algunos compartimos comentarios. ¿Cuánto será? ¿Qué creen? Escríbalo por ahí en el chat y vamos a ver qué tan cerca estamos del valor real. Mire, por aquí tenemos un comentario. 12%. ¿Quién más nos quiere comentar? A ver en cuánto es más o menos ese costo logístico del total de las ventas. Muy bien, bueno, ahí uno se acercan más o menos al valor, pero vamos a sacar un dato aquí, a ver si de pronto estamos muy lejanos o muy cercanos a eso. En promedio, ¿cierto? El costo logístico es el 13.5% del total de las ventas, lo cual no es un valor despreciable. En las compañías puede ser mucho más. Esto, digamos que depende del tipo de industria que trabajemos, y en especial en países como el nuestro, donde la logística es tan costosa, los costos de transporte por efectos de, pues, la topografía, ¿cierto? De los costos de combustible, de las distancias que tenemos que recorrer para llevar nuestros productos a algunos puertos. Entonces,
ese costo puede ser mucho mayor para algunas industrias y mucho mayor para ciertos países que no tienen la condición. Muy bien, algunos datos para dar como una abrebocas y una antesala de lo que vamos a hablar. Pues en América Latina el costo logístico de los países, ¿cierto? En términos de transportar y mover sus mercancías puede ser hasta el 26% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que la logística tiene un valor importante y relevante, ¿cierto? Dentro de los costos de un país, cómo mover sus mercancías, cómo transportar sus mercancías. Entonces, pues es bastante impactante, ¿cierto? Este valor. Pues datos mucho más locales. En Bogotá, de estos 83.000 y algo viajes de carga, 40% de esos viajes se hacen con vehículos vacíos, que no están transportando nada o casi nada. Entonces, algunos datos pues, interesantes para lo que vamos a hablar, porque pues eso tiene que ver con cómo mejoramos esos costos dentro de las compañías y seguramente también dentro de lo que impacta eso en la economía de un país, lo que impacta el tráfico, cuánto nos está costando hoy en Colombia, pues este bloqueo, pues ya vamos en 6.2 billones de pesos a la economía, ¿cierto? Y eso a la logística le está costando un montón. Entonces yo no sé si vamos a ganar más o perder al final de todo esto, pero la realidad es que hay muchas pérdidas, por muchas razones, ¿cierto? Geográficas, logísticas, económicas, etcétera, etcétera, de infraestructura de países. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que significan las pérdidas dentro de la logística, dentro de la cadena ampliada de valor de una compañía. Pues esto conecta mucho con lo que conocemos como el pedido perfecto. Al final, pues la logística y la cadena de abastecimiento existe para lograr llevar ese producto al consumidor final. Y eso se mide a través de varios indicadores. Uno de esos que conocemos es el que llamamos como el pedido perfecto. El pedido perfecto en realidad es que a usted le llegue cuando lo pidió o en el tiempo, ¿cierto? Que le prometieron que iba a llegar, en la cantidad correcta, y pues algunos también hablan de la calidad correcta. Yo creo que la calidad pues es más que implícita, pero pues en logística hay muchísimos indicadores. Aquí hay algunos de los que están dentro de lo que llamamos un pedido perfecto. Pues un pedido perfecto es el que no tiene daños, el que está completo, el que tiene su documento, su factura, el que llega a tiempo, obviamente. Pero miren, estos son los datos promedios, ¿cierto? De lo que hoy consideramos un pedido perfecto. Si multiplicamos esas tasas, un pedido perfecto hoy, si cumpliera esos requisitos como hoy los conocemos en promedio, estaría por ahí por el 75%, lo cual es muy mal. Uno dice, hombre, es que 94% del pedido completo es bueno. No, no es bueno. 94% con la documentación está más que bueno. No, no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno espera algo, uno espera que llegue completo, ¿cierto? Y yo creo que todos en esta pandemia hemos de alguna forma explorado o conocido todo este tema del e-commerce. Eso ha disparado realmente las ventas y los servicios logísticos para traernos a nuestra casa los productos, pero eso también ha exigido mucho más las compañías para aprender. Una cosa es entregar en un almacén, otra cosa es entregar, ¿cierto?, en un drive-thru, entregar en un punto de venta, pero otra cosa es entregarlo en la casa. Eso tiene otras consideraciones y eso ha puesto a las compañías en aprietos, y creo que todos hemos tenido alguna experiencia buena o mala de lo que ha significado esperar que nos llegue perfecto lo que pedimos. Y aquí pues he tenido casos buenos, casos malos. Mismo recuerdo que pedí una silla para armar aquí del escritorio de mi casa y llegó casi completa. Solo faltaban 3 tornillos que eran los que pegaban el cojín de la silla a la base completa. Esos 3 tornillitos impidieron que yo la pudiera armar. ¿Qué pasó con ese pedido? Se me demoró 8 días en llegar, se me demoró un mes el proceso de la atención de reversa, ¿cierto? El reclamo, el cambio, la confirmación, la comprobación y el reenvío de otro pedido. Entonces, ojo, esto realmente impacta a las organizaciones, al servicio al cliente y a lo que esperamos en términos logísticos. Pues hombre, esto no es una preocupación nueva. Las compañías y los líderes del mercado saben la importancia de la logística y de la cadena de abastecimiento. Y hay quienes hoy ranquean las mejores compañías en términos de cadena de abastecimiento. Y hay digamos una consultora global, se llama Gartner, y ellos todos los años, interesantemente, premian las mejores cadenas de abastecimiento del mundo. Entonces, pues mira, aquí a la derecha están las que ya están por fuera del ranking, o sea, las que
se lo ganan con tanta frecuencia que realmente ya salen, digamos, del escalafón. Y hay otras que entran y salen año a año. De hecho, esta semana o la próxima semana se anuncian los del año 2021, que es más o menos por este mes. Entonces, ojo, aquí pues se tienen en cuenta obviamente las ventas, se tienen en cuenta rotaciones de inventarios, impacto ambiental, ¿cierto? Y buen gobierno corporativo alrededor de la logística. Pero lo interesante es que pues las compañías saben lo que significa tener buenas cadenas de abastecimiento y lo que significa ser efectivos y costo efectivos en la entrega de sus productos. O sea, no es un tema menor, por el contrario, hoy se vuelve realmente la ventaja competitiva de muchas compañías. Dígame, por ejemplo, el caso de Zara, que su ventaja competitiva es la logística. Y Walmart, ¿cierto? La mayor compañía de retail del mundo, depende muchísimo, ¿cierto?, de tener los productos en todas las tiendas, ¿cierto? Y más cuando hoy hay, digamos, unos temas tan complejos de abastecimiento en muchos países por este tema de pandemia. Entonces, pues, ¿cómo logramos hacer una cadena de abastecimiento de clase mundial? ¿Qué tendremos que hacer? Pues así como existen metodologías para la mejora en la manufactura, en las operaciones, en la calidad, hay una versión de esos modelos de excelencia que llamamos Lean Manufacturing o Lean Enterprise, y hay una, llamémoslo, una rama específica de la mejora continua que se llama Lean Logistics. ¿Cómo hacemos esbeltas nuestras cadenas de abastecimiento? ¿Cómo las hacemos a prueba de desperdicios? Y una bonita definición de lo que son, digamos, una cadena de clase mundial bajo la metodología Lean Logistics es, pues, cadenas que permanentemente eliminan el desperdicio, permanentemente reducen la variación, permanentemente aumentan la velocidad y el flujo en toda su cadena de abastecimiento. Entonces, miren lo completa la definición en términos, digamos, de lo que hace una buena cadena de abastecimiento. Y las palabras claves aquí, mire, son desperdicio, variación, velocidad y flujo. Muy bien. Pues, ¿qué tienen en común estas palabras? El concepto de pérdida. Realmente el concepto de pérdida es lo que quiero traer a esta charla. ¿Qué significa el cero pérdidas? Y esto ya lo conocemos muchos en manufactura desde hace muchos años, porque la mayoría de los procesos de mejora continua se diseñan para la eliminación constante y sistemática de las pérdidas. Llámese TPM, llámese Lean, llámese Six Sigma, todos coinciden en que las pérdidas son el enemigo. Pero, ¿qué significa una pérdida? Una pérdida es la diferencia entre el costo ideal, y esto vamos a verlo más adelante, con el costo real. Lo que debería costarnos fabricar o entregar un producto, aquí lo amplío, porque estamos hablando de cadena de valor, versus lo que realmente nos cuesta. Toda esa variación tiene un costo enorme y a esa variación la llamamos pérdida. Ojo, aquí lo interesante es esta palabrita, la base cero. ¿Qué significa base cero? Ahí no hay colchón. Es como si yo fabricara un producto y tengo un colchón porque yo tengo un desperdicio que es inherente al proceso. Aquí no acepto ningún desperdicio. O sea que vamos a hablar de base cero. Vamos a hablar de que no hubiera absolutamente ninguna variación del estándar ideal. Es como cuando el financiero lo diseña. ¿Cuál es el costo perfecto de hacer y entregar ese producto? Entonces, toda pérdida es esa variación desde cómo lo diseñamos y cómo realmente nos cuesta. Muy bien, entonces, ojo, aunque vamos a hablar de costos y cómo esto impacta los costos, hay que entender que no todo esto realmente, no toda pérdida realmente es un costo directo. Hay pérdidas que vamos a ver más adelante que tienen que ver con el tiempo, con las personas, tienen que ver con el uso de la información. Entonces, vamos a aprender un poco qué significa esto. Lo importante es que toda pérdida es una oportunidad. Toda pérdida es una oportunidad. Por eso es tan bonito el concepto, porque quiere decir que si yo estoy bien, pues magnífico, pero ¿cuál es la oportunidad que tengo, cierto? ¿Cómo lo hace el que mejor lo hace en el mundo? ¿Cómo lo hace el nivel world class? Entonces, eso nos abre la ventana a seguir buscando oportunidades. Muy bien. Bueno, clásicamente, al final vamos a tener espacio para las preguntas. Clásicamente, y esto nos lo han enseñado los japoneses, toda compañía, toda empresa tiene como una fábrica oculta. ¿Qué quiere decir? Que debajo de lo que hago, y esto para ponerlo en una analogía, se esconde una cantidad de ineficiencias, se esconde una cantidad de improductividades, se esconden
desperdicios, se esconden costos, hay muchos reprocesos. Eso los japoneses lo han llamado la fábrica oculta, y la invitación que siempre nos han hecho es: descubramos esa fábrica oculta, ¿cierto? A veces pensamos que toda la productividad y toda la eficiencia viene de instalar nuevos equipos, sí, pero ¿cuánto volumen hay escondido debajo de lo que usted tiene y no aprovecha? ¿Cierto? ¿Cuánto tiene sobre la mesa todavía por recoger? Y este es un concepto muy usado en la manufactura. A esa fábrica oculta la llamamos, pues, ese conjunto de pérdidas. La pregunta es: si ampliamos esa fábrica oculta a toda la cadena, ¿cuáles son esas pérdidas? ¿Cierto? Son ineficiencias, son desperdicios. Vamos a aprender un poco cuáles son algunas de esas típicas pérdidas dentro de la cadena de abastecimiento. Muy bien, pues les voy a dar unos minutos para que observen esta foto, unos 30 segundos para que observen la foto. Bueno, vamos a ver si algunos ya pillaron algún personaje oculto ahí en esa fotografía. Pues algunos por ahí de pronto ya lo vieron. Ahí hay una figura oculta dentro de esa fotografía. Pues al comienzo es difícil de encontrar. Y lo que nos invita un poco la reflexión que tiene esta frase es que es difícil encontrar lo que no estamos buscando. Y si vemos en esta fotografía, vemos que por aquí hay como una figura oculta, ¿cierto? Que si empezamos un poco a tratar de descifrarla, nos damos cuenta que ahí está. Es una figura humana. Este es un artista que pinta realmente los cuerpos de las personas para que se mimeticen en el entorno. Pero de entrada no lo vemos, de entrada nos cuesta identificarlo. Lo mismo pasa con las pérdidas. Ahí están ocultas, pero tenemos que descubrirlas, tenemos que crear y despertar esa habilidad de encontrarlas. Entonces, ojo, las pérdidas bajo este enfoque hay que aprenderlas a encontrar, hay que aprenderlas a mapear, hay que aprenderlas a ver, y hay que empezar por la intención realmente de empezarlas a buscar. Bien, vamos entonces a aplicar el concepto. Lo primero es que, pues, clásicamente en la excelencia operacional o en la excelencia, en la búsqueda de la excelencia, siempre típicamente empezamos con las fábricas, empezamos con la manufactura, empezamos con la parte de la producción. ¿Por qué? Porque necesitamos una confiabilidad, porque necesitamos que los equipos sean confiables, y cuando necesitemos ese producto, esa máquina funcionando, realmente haya una disponibilidad, haya una confiabilidad, y por ahí casi siempre comenzamos. Esas primeras pérdidas que buscamos tienen que ver con eliminar las averías, eliminar las fallas, hacer que los equipos funcionen cuando se necesitan. Ese es el primer paso en realidad. Y ahí hay una cantidad de pérdidas asociadas a ese objetivo de confiabilidad. Pero cuando empezamos a ver que la planta es confiable, vamos a ver que necesariamente empezamos a ver que, pues, la logística empieza a volverse el siguiente objetivo. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer. Hay una frase que me gusta mucho que dice que las pérdidas siempre están en las intersecciones. Y si ustedes lo piensan, en una compañía casi siempre las grandes pérdidas, los grandes problemas están en los límites entre las áreas, entre mantenimiento, operación, entre producción y calidad. Y más cuando salimos de la fábrica y ya hablamos entre la fábrica y las compras, la fábrica y los almacenes. Ahí empiezan a haber una cantidad de pérdidas por falta de comunicación, por indicadores diferentes, por distancias, digamos, físicas y muchas veces mentales. Los objetivos son distintos. Pero cuando empezamos a ampliar esos modelos de excelencia hacia las áreas logísticas y apoyo a la producción, lo que empezamos es a integrar. A integrar es a hablarnos más como cadena, ¿cierto? Como proceso. Y empezamos a medir temas comunes. Entonces, si la confiabilidad está basada, por ejemplo, en fallos de equipos y en paros no programados, cuando hablamos de integración, ya estamos hablando de paros administrativos. Y a mí me ha tocado muchísimos ejemplos que muchas plantas paran porque no tienen materia prima, porque no tienen la caja, porque falta la estiba, o paramos porque adelante el almacén está lleno, porque no ha llegado el camión. Entonces, mire que las pérdidas no son solamente las que no están programadas, muchas son programadas o no programadas, pero son administrativas. Nos falta una aprobación, falta un documento, falta una orden, no hay espacio, ¿cierto? Se me acabaron las cajas, no tengo dónde poner esa materia prima, pues tengo que parar.
Por eso, en una siguiente etapa empezamos a integrar con otras áreas. Muy bien. Y eso normalmente, como trato de explicar muchas veces, cuando la operación ya está muy confiable, es como el niño que crece, se le empieza a quedar pequeñita la ropa. Entonces usted ya tiene una planta muy confiable, pero si usted no amplía esa mejora hacia las áreas logísticas y de compras y de abastecimiento, se le empieza a quedar pequeñita la ropa, o sea, el modelo de excelencia ya no le empieza a servir, hay que llevarlo a otras áreas necesariamente. Y en una etapa más madura, logramos no solamente integración, sino flujo, velocidad. Eso es cuando empezamos a involucrar ya proveedores, clientes, ¿cierto? Cuando empezamos a entrar casi que al consumidor final. Esa es toda la cadena de abastecimiento extendida. Entonces, si hacemos un modelo de excelencia potente, lo que vamos a lograr es confiabilidad, colaboración y agilidad. Y eso es lo que necesitan las cadenas de abastecimiento hoy. Que tenga una planta muy confiable, magnífico, pero si la línea y la cadena no es confiable, ya está perdiendo, ¿cierto? Entonces, ojo, la competitividad de la cadena depende de que todas las áreas eh, estén involucradas. Muy bien, bueno, pero vamos a aprender a hacerlo y vamos a tener algunos ejemplos acá más cercanos. Pues los japoneses ya vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo y ellos son los que nos han enseñado históricamente a definir las pérdidas, a llamarlas por su nombre. Y nos han dado maneras bien interesantes de clasificarlas y catalogarlas. Por ejemplo, esta me gusta, es muy clásica, muchos seguramente la han escuchado. Cuando hablamos de pérdidas, entonces los japoneses nos dicen la muda es todo aquello que es el desperdicio, ¿cierto? Ese desperdicio ellos lo llaman la muda. Mira, ahí está la fotito. Bien, la persona está desperdiciando, la persona, digamos, está perdiendo. Ahí pueden ser estas papitas, pero también es tiempo, pero también es material, ¿cierto? Entonces, esas son pérdidas, son desperdicios. Pero hay otro tipo de pérdidas que llamamos las muras, y esta es cuando hay una variación. ¿Qué es una variación? Es que, pues, hay, digamos, unos esfuerzos distintos en momentos diferentes. ¿Qué llamamos el Mura? En turnos, por ejemplo, con una altísima intensidad de operación, en meses o semanas del mes donde trabajamos al 120% de la capacidad, ¿cierto? En líneas de operación donde tenemos que subir, ¿cierto?, la operación al doble de lo que típicamente hace. ¿Por qué? Pues porque hay un sobreesfuerzo. Y el Muri, ¿cierto? Aquí es una variación y aquí hay un sobreesfuerzo, ¿sí? Que es lo que nos muestra este dibujo. Sobreesfuerzo es que pues realmente hacemos más de lo que somos capaces de hacer y eso implica unos sobreesfuerzos grandísimos. ¿Cuál es el orden correcto? Es lo que me parece más interesante acá. El orden correcto es este, miren. El desperdicio finalmente es una consecuencia del sobreesfuerzo. Claro, cuando yo llevo la máquina al límite, cuando yo trabajo una semana del mes al 200% y otra al 20% de la capacidad, ¿cierto? Pues genero desperdicios. Ese sobreesfuerzo realmente agota, desgasta, deteriora. Pero al final la madre de muchas de estas pérdidas es la irregularidad, o sea, la gran variación en los diferentes tipos de demanda. Esto ya hoy en día es inevitable, ¿cierto? Pues ese ideal, digamos, de demanda en el que todos los meses son muy similares, esto yo creo que ya no volverá a pasar. Vamos a tener que acostumbrar mucho a esto. No porque haya mala comunicación entre operaciones y ventas, que es lo que a veces pues discutimos, es porque el mercado ya tiende a comportarse así, bien sea porque hay estacionalidades, bien sea porque como hoy, ¿cierto? No sabemos si vamos a tener en el supermercado suficientes productos y vamos y compramos de más, ¿cierto? Porque tengo que abastecerme. Ya hasta las grandes ensambladoras están empezando a acumular un poco más de inventarios porque esto ya nadie lo puede predecir. Pero esa irregularidad nos va a traer más excesos y nos va a traer más desperdicios. Ojo, que no nos quedemos solamente aquí, porque la fuente sigue estando aquí. Muy bien. Bueno, pero una manera interesante de clasificar las pérdidas, otra manera interesante nos la enseñó el señor Taiichi Ohno. Él realmente era muy pragmático a la hora de definir pérdidas. Lo que el hombre hacía era simplemente observar el proceso, observar el proceso. Y él nos dijo, miren, observen su proceso, que todos tenemos malos hábitos. Y él definió 7 malos hábitos, 7 tipologías de pérdidas, y esto digamos que las recogió la manufactura esbelta. Estas son las que conocemos como las grandes 7 pérdidas de los procesos.
Luego más adelante le acuñaron una pérdida adicional, que es la pérdida de talento, pero esa es otra manera en que podemos aprender a definirlas, observando. Pueden haber más, porque estas no son las únicas que existen, pero él fue quien las definió inicialmente. Observe dónde hay transportes innecesarios, esperas, donde hay personas que están esperando o están reprocesando, donde hay movimientos excesivos. Bien, entonces, otra manera en que los japoneses nos han enseñado a definirlas. Y hay una tercera que es basada en el TPM, y esta tercera tiene 16 grandes categorías. Esto para los que trabajan en mantenimiento productivo total y ese sistema de gestión japonés, conocen que las 16 grandes pérdidas son definidas por el JIPM desde los años 70. Muchas de ellas están basadas en las pérdidas de los equipos, pero hay otras de ellas que están basadas en los métodos y la administración. Entre ellas, las logísticas. Mira, ahí estaban, ¿cierto? O sea, lo que vamos a hablar no es nuevo. Y otras asociadas a los materiales. Entonces, esto es otra manera en que hemos aprendido históricamente a identificar pérdidas. O por la observación directa o por las pérdidas ya, el catálogo que nos trajo el JIPM, o de alguna manera por un concepto mucho más práctico, y es, pues defina lo que agrega valor para su cliente o no. Defina lo que su cliente pagaría si pudiera recorrer su proceso. Y entonces, como con esa óptica del cliente, podemos definir qué agrega valor y qué no agrega valor. Esto a veces es un poco debatible en algunas empresas, el concepto de valor y no valor. Ya les voy a decir por qué, pero me parece bastante útil. Las cosas que agregan valor son las cosas por las que el cliente paga, son las cosas que transforman el material o el servicio en lo que el cliente paga. Todo aquello que no lo hace no agrega ningún valor, solo que hay unas de esas cosas que son necesarias. Entonces, hay muchas cosas que no transforman la materia prima ni el servicio, pero hay que hacerlas, ¿cierto? Entonces, esas son las que tenemos que aprender a mejorar y reducir. Las que no agregan ningún valor, definitivamente hay que eliminarlas. Y mire, de esto hay algo bien interesante. Todo ese boom que tenemos de empresas low cost, y eso no solamente hoy son las aerolíneas, sino que todo este concepto de los hard discount, de esos almacenes, digamos, de descuentos, y muchos otros tipologías de gimnasios low cost. Hoy tenemos cafeterías low cost, y el modelo se ha ido expandiendo no solamente a las aerolíneas, a casi todo. Bien, hoy en día hay hoteles, ¿cierto? Hay universidades que aplican el concepto de low cost. ¿Qué significa? Elimine todo aquello que no agregue ningún valor. Elimine todo aquello que no agregue ningún valor y reduzca todo aquello que no agregue valor, pero sea necesario. Bien, la pregunta acá, y por eso les digo que es muy debatible, es: la logística per se no agrega ningún valor. Y ojo, aquí no quiero que me malentiendan. Es necesaria, pero no agrega valor. El mantenimiento, si no lo tuviéramos que hacer, no lo haríamos, pero hay que hacerlo. El control de calidad, si no lo tuviéramos que hacer, no lo haríamos, pero hay que hacerlo. Entonces, la logística cae dentro de esas actividades que son necesarias, pero no agregan valor, ¿cierto? Entonces ahí viene el debate. No, que claro, ¿cómo no? Si tengo que llevar el producto, eso agrega valor. Sí, pero, porque el producto ya está hecho, el producto ya está manufacturado. Es el transporte, ¿cierto? Si no lo tuviéramos que hacer, no lo haríamos, pero entonces vamos a aprender a reducir aquellas cosas que no agregan valor en los procesos logísticos, pero a veces son necesarias. Muy bien, porque lo que no agrega valor necesariamente, seguramente, más bien agrega un costo. Muy bien. Bueno, entremos entonces en materia. ¿Cuáles son esas pérdidas de la cadena de valor? Más allá de las de la manufactura, porque las de la manufactura tienen todo un capítulo. Vamos a hablar un poco más de aquellas de actividades que no son precisamente de la manufactura clásica. El primero de ellas, y es parece la más obvia, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos adicionales al concepto del costo del inventario. Ojo, aquí no voy a hablar únicamente de costos. Esto no es teoría de costos ni es teoría contable. Esto es pérdidas, y las pérdidas no necesariamente son costos directos. Ojo, eso lo aprendieron los japoneses hace mucho tiempo. Dejaron de pelear con los costos directos e indirectos. Los japoneses dijeron: sí, obviamente hay que mejorar los costos directos e indirectos, pero esa pelea está perdida. ¿Por qué? Porque a veces en la búsqueda de eliminar costos sacrificamos el largo plazo, o sea, la calidad, a veces
impactamos las personas. Entonces, o el servicio. Entonces, los costos, administrar los costos es peligroso. Los japoneses aprendieron a administrar actividades que no agregaban valor. Entonces dijeron, todo lo que no agrega valor agrega costo, entonces más bien eliminemos las actividades que no agregan valor y de paso eso mejora los costos. O sea que lo que vamos a ver acá en adelante tiene mucho que ver con actividades, no necesariamente costos directos. Pero el inventario es uno de esos costos directos. Bien, el valor del inventario. Y el problema es que somos muy adictos al inventario en las compañías. Nos encanta tener inventario, nos da cierta tranquilidad, cierta sensación de seguridad, cierta sensación de prestar un servicio. Los japoneses saben que el inventario es peligroso y una manera de medir un buen termómetro de una buena gestión es qué tanto inventario tengo. Y ojo, aquí la premisa no es eliminarlo, sino optimizarlo. Aquí la premisa no es cuánto tengo, sino dónde lo necesito. ¿Bien? Entonces, ojo, aquí yo no soy amigo del cero inventarios, porque puede ser muy peligroso, y más ahora, pero hay que entender que el inventario, aunque es bueno, a veces que tener más inventario no necesariamente es mejor, y al contrario, puede ser peligroso. Entonces, ojo, ¿dónde están las pérdidas del inventario? Pues en el inventario mismo, esa es la más obvia, pero también muchas veces en el valor del servicio del inventario. ¿Qué quiere decir? Los impuestos que pagamos por ese inventario, los seguros que a veces pagamos por ese inventario. Entonces empiezan a sumar ítems a lo que vale tener el inventario, al manejo de los riesgos alrededor del inventario, cuando se hacen obsoletos, ¿cierto? Cuando se dañan, cuando muchas veces se roban. Y hoy ustedes saben que pues muchas personas han tenido que reubicar inventarios por el temor a que sean saqueados, sean vandalizados. Entonces, esos son costos ocultos muchas veces, son costos que a veces no tenemos tan en cuenta, pero que suman, ¿cierto?, a las pérdidas de inventario. El costo mismo de almacenarlo, el costo de los espacios donde están, sean propios o sean alquilados. Ahí vamos a hablar un poco del costo del espacio también, pero lo que quiero decirles es que dentro del inventario hay un grandísimo potencial. Ojo, no se trata de eliminarlo. Y hoy hay que estar más cuidadosos porque estamos en una sociedad que quiere todo ya. Entonces siempre tendemos a pensar que el inventario es bueno, porque si el cliente lo quiere ya, se lo puedo dar ya. Ojo, porque tener inventario, aunque garantiza un buen nivel de servicio, también garantiza o ocasiona grandes costos adicionales. Muy bien. Entonces, los japoneses llaman el inventario la fuente de toda maldad, porque ellos saben que detrás del inventario se ocultan otros problemas. Pero digamos que para dejarlo así, hay que tener en cuenta el costo total del inventario y las pérdidas asociadas al mismo. Vamos con otra categoría, las famosas pérdidas de transporte. Claro, obvias también. Y dentro de los costos logísticos, el costo del transporte es uno de los más caros, ¿cierto? Por muchas razones. Y más en Colombia, donde no tenemos muchas alternativas. Nos toca en camión o en camión. Por eso nos está pasando lo que nos está pasando. No hay muchas más alternativas. Bien, pero detrás del costo de transporte, y a veces quienes quieren ahorrar en temas logísticos, lo que buscan es pues ahorros en el costo con el transportista. Y eso es como el mantenimiento, pues yo pido ahorros y entonces lo que hago es dejarlo de hacer al proveedor de servicio de transporte, ¿cierto? Le pido ahorros y lo que hace es que me baja la calidad del servicio o me baja la calidad del activo. Entonces, los ahorros en transporte son peligrosos porque a veces son los más atractivos, ¿cierto? Los más fáciles de agarrar, negocio una mejor tarifa, pero, o cuidado que ahí de pronto estamos poniendo en riesgo otras cosas. Es mejor pensar en otras pérdidas que si bien tienen un impacto, pues nos ayudan a mejorar el costo de ese aspecto sin necesariamente bajar la calidad o afectar el servicio, que va bien. El espacio de los mismos vehículos. Miren, tengo pues muchos amigos, compañeros que trabajan en excelencia operacional en cadenas de retail y en ejercicios sencillos de cuánto espacio, cuál es el cubicaje de un vehículo y cuánto le puedo poner a ese vehículo, cuántas cajas le caben, cuántos productos puedo, ¿cierto?, poner en ese cubo, en ese trailer. Ese espacio muchas veces es subutilizado. Y tengo ejemplos de un amigo en una cadena de retail bastante grande, un proyecto sencillo. Pasaron de 2.700 cajas a 3.500 cajas promedio por tractomula, buscando proyectos de qué? De ahorro de espacio. ¿Cómo?
Pues hombre, porque era evidente que se podía acomodar mucho mejor. Sí, tenía una mano de obra y un tiempo adicional de acomodar esos productos y esas cajas, pero el beneficio económico total, ¿cierto? El end-to-end cost, como algunos llaman, es mucho mayor. Eso, el espacio cuesta. Hoy las cadenas de estos supermercados de hard discount conocen eso, por eso ellos no reciben vehículos si no vienen completamente llenos, porque saben que el espacio es muy costoso. Muy bien. El ruteo, pues esto para los que les amantes de la logística y el transporte conocen la importancia del ruteo, ¿cierto? ¿Por dónde voy? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la ruta? ¿Por dónde me desplazo? ¿A dónde voy primero? ¿A dónde voy después? Eso cuesta un montón. Y hay software que ayudan a hacer ese ruteo. Entonces, ojo, hay una gran oportunidad en temas de transportes. Bien, el combustible. El combustible, mire, tengo muchas compañías que han hecho proyectos de ahorro de combustible, mejorando el ruteo, pero mejorando cómo se operan esos vehículos, ¿cierto? Con cosas sencillas como la velocidad, como, digamos, el estilo de conducción. Y hay unos ahorros enormes. Aquí no se trata de centavos, se trata de muchos millones de ahorro, producto de mejoras en la operación, de limitar ciertos, pues, digamos, velocidades, del uso correcto, inclusive hasta de la calibración de los mismos motores. Ahí hay una gran cantidad de ahorros. El desgaste acelerado del activo, eso cuesta los mantenimientos, ¿cierto? ¿Por dónde muevo el vehículo? ¿Qué tanto lo cuido? ¿Qué tanto le puedo hacer mantenimiento para evitar el deterioro forzado de ese equipo? Hay cosas que realmente previenen un montón de costos adicionales. Las multas. Mire, tuve un cliente que cuando analizamos las pérdidas en las áreas logísticas, realmente dentro de los almacenes había algunas oportunidades, dentro del transporte había algunas oportunidades, pero lo que más les costaba eran las multas que les pues generaban los supermercados porque llegaban tarde. Entonces, había unas ventanas de servicio en que el supermercado, pues, esta gran cadena de retail les decía, si no llega entre las 5:30 y las 6, no le recibo el vehículo. Y no solo no se lo recibo, lo multo, porque a mí eso me está afectando. Esas multas a esa compañía le costaban tanto que realmente eso fue lo que disparó todo el tema de mejoramiento dentro de su cadena logística. Ojo, esas no son necesariamente multas baratas. A veces, y esto lo vamos a conectar ahora con el tema, digamos, de tiempos, esperas en el servicio. ¿Cuánto vale un vehículo estacionado frente a un muelle esperando que le abran la puerta? Y ahí tuve otro proyecto muy interesante con una compañía mexicana. Este proveedor de servicios de transporte, este operador logístico, pues le cobraba por las horas y entonces llegaban donde los clientes, el cliente no tenía abierta la puerta, al operador logístico pues pues, no, pues le tocaba esperar y a veces la espera era de 24 horas, él no se iba a devolver con el camión, lo que hacía era simplemente esperar a que le abrieran la puerta. Esa espera se la cobraban obviamente el fabricante, cuando hicimos la cuenta de lo que costaban esas esperas, porque era más costoso regresar, pero esas horas extras del vehículo y del conductor esperando costaban un montón. Y ahí nació un proyecto. Entonces, eso fue un tema de comunicación, coordinación, tiempos que nos ahorró un montón de dinero. Entonces, ojo, en el transporte hay una gran oportunidad también. En los espacios, aquí la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Pasa como en la casa, que a veces pensamos que no hay suficiente espacio y es que realmente es que tenemos muchas cosas o tenemos cosas que nunca votamos. Entonces, ojo, es tentador. Cuando hay mala administración, normalmente la consecuencia es ampliar el espacio. Eso es lo que nos pasa. El costo del espacio hoy no solamente es costoso pues, por los alquileres de esos espacios, sino porque cada de esos espacios en términos de almacenamiento se hacen más especializados. Hay más equipos de qué? De vigilancia, ¿cierto? Hay tecnologías, hay sistemas de gestión, software de mantenimiento de esos inventarios. Entonces el espacio no es solamente la infraestructura física, el espacio es costoso porque adecuarlo, ¿cierto? La infraestructura de esos espacios cada vez se hace más costosa. Entonces, los costos fijos de almacenamiento, a veces pensamos como la bodega es mía, pues no me cuesta. Ojo, es muy peligroso. Bien, ¿por qué? Porque ese costo administrativo nuestro también es alto. Hay costos variables dependiendo de temporadas. Entonces, hombre, es que yo tengo que almacenar una temporada, entonces lo saco a un tercero. Sí, a veces hay que hacerlo. Pero ojo, cuando hay mala administración del inventario,
Muchas veces ese tercero nos cobra cada vez que le pedimos que mueva algún producto, cada vez que le pedimos que baje la estiva, que la verifique, ¿cierto? Que la reacomode. Esas veces que él toca esa materia prima o ese producto terminado, nos lo está cobrando. Entonces, ojo, el espacio no solamente vale por el valor administrativo, sino porque a veces hay sobrecostos, ¿bien? Y a veces pretendemos automatizar y a veces y muchas veces no hacemos un buen análisis de qué hay que automatizar y se pierde una platica en inversiones tecnológicas que no necesariamente son la solución. En la logística, y aquí hay digamos, mucho de profundo, eh, hay productos que son más o menos homogéneos, hay otros sectores donde los productos son completamente diferentes y la automatización no es tan sencilla, sobre todo para la manipulación de esos productos. Entonces, ojo, no seleccionar bien un proyecto de automatización puede ser bastante costoso también. Muy bien. Bueno, aquí pues hay otras consideraciones, sobre todo en temas de espacios para productos obsoletos, productos que no damos de baja, ¿cierto? Y que cuestan, a veces dicen que en las bodegas más que bodegas parecen en museos, ¿cierto? Ahí se guardan cosas que nadie se atreve a disponer por alguna razón legal, contable, pero ojo, eso sigue sumando y sigue sumando cada vez más. Muy bien. Bueno, pasemos a una de las que más me gusta, la pérdida de tiempo. El tiempo es el activo que más subestimamos, pero que más cuesta. Y a veces contablemente cuesta ponerle un valor al tiempo. Pero si vemos en términos de oportunidades, es donde más realmente podemos capitalizar. Ojo, aquí el tema es amplio, voy a tratar de resumirlo porque el tiempo se puede perder en cualquier etapa del proceso. Desde cuando alguien recibe una orden y el tiempo que se demora en abrir la orden o nuestro pedido, los tiempos para aprobación, para verificación. Entonces me llegó un pedido de este cliente, hay que verificar si está en mora ese cliente, si le vamos a vender, si tenemos el inventario disponible, si el producto que pidió realmente de dónde se lo podemos entregar. Esa verificación hay empresas que la hacen automáticamente. Y si usted lo puede automatizar, software, ¿cierto? Algún tipo de inteligencia artificial fantástico, pero no siempre es posible. Y todos esos tiempos van sumando y todos esos son tiempos de servicio, todos son tiempos de respuesta. Ojo, y todo eso agrega tiempo al lead time de la cadena logística. Y ese lead time significa menor servicio, pero también mayores costos. El inventario sigue estando ahí mientras se procesan esas órdenes, mientras se priorizan esas órdenes. Ojo, y aquí vienen otros tiempos cuando estamos preparando el pedido. Espera, reprocesos, sobremovimiento, picking. Ahorita les hablo un ejemplo interesante. Ahí hay un montón de tiempos. Carga y descarga. Yo tengo unos datos interesantes. 3, 4 horas promedio de carga y descarga. Bien, lentos no, a veces ineficientes. Bien, a veces no tenemos el equipo y el método adecuado. Bien, muchas veces, como les contaba, esperas en ventanas de atención. El vehículo está esperando a que le abran la puerta, ¿cierto? El vehículo está esperando a que le firmen, el vehículo está esperando cualquier cosa. Todos esos tiempos definitivamente cuestan y son oro. Y eso sí, hablemos de logística de reversa. Hicimos un proyecto muy interesante con una compañía. Mire, era el 1% de las ventas, el costo de la logística de reversa. No, pues 1% de las ventas, pues eso tampoco es que duela mucho. Eran casi 6.000 millones de pesos al año. Eso le costaba, cuando hicimos el mapeo, a esa empresa hacer su logística de reversa. ¿Qué significa eso? Hombre, no vendí el producto, se lo tengo que recoger a la persona en la tienda. Y la política de esta compañía era bastante flexible, entonces decía, no hay una razón especial, si el cliente me lo quiere devolver, se lo recojo. Digamos un acuerdo de servicio, pero ese acuerdo de servicio significaba ir por el producto, traerlo, llevarlo a una bodega. En la bodega había que separar el que estaba bueno, el que estaba malo, el que estaba vencido, depende de la fecha. El que estaba bueno, devolverlo, ¿cierto? Como un inventario útil. El que estaba malo, disponerlo, ¿cierto? Otro se podía reprocesar. Imagínense la cantidad de tiempos que habían en esa logística reversa, costos de almacenamiento, costo de disposición de un tercero, ¿cierto? No solamente los materiales que cuestan esos productos que se pierden, sino el tiempo y la administración que implicaba reaprovecharlos o hasta disponerlos. Muy bien. Mire, datos interesantes, como les decía, 3.6 horas promedio en Colombia el tiempo de descarga de un vehículo, ¿cierto? En una bodega. Tiempo promedio de carga y descarga, esperas. Ojo, todo esto cuesta.
Muy bien, todo esto cuesta y eso son oportunidades de proyectos interesantes. Este dato me pareció que sirve mucho para entender, mire, esto es lo que el labor cost, cuánto cuesta la mano de obra de una actividad, digamos, de manipulación en un almacén. El picking es normalmente el 42% del costo de la mano de obra. Ojo, esas bonitas fotografías y videos que uno ve de Amazon y otras grandes industrias moviendo eso con robots, eso es el 0.00001% de la industria. Eso en el resto de las industrias, eso es chinomático, con pallets, con datos, esto realmente lo hacemos a mano. Entonces, ojo, sí, algún día tendremos la posibilidad de automatizar algunos procesos, pero la mayoría se hace con mano de obra. Entonces, el 42% para este estudio está hecho a punta de picking, ¿cierto? Ir a seleccionar los productos, escoger. Lo demás, digamos, está en volver a almacenar, ¿cierto? En recibirlo, bueno, hay datos interesantes. Ojo, una de las grandes cadenas de retail del mundo tiene una logística bastante buena en términos de entregar a sus almacenes, pero se pusieron a trabajar en las bodegas, ¿cierto? En los centros de distribución, a buscar pérdidas ahí. Mire, aquí tengo el dato, porque es una persona muy cercana. El 75% de la pérdida que ellos calcularon era el costo de la mano de obra, de la manipulación de ese producto en los centros de distribución. Bien, y se pusieron a analizar, claro, habían algunos estándares, ellos se pusieron a hacer análisis de tiempos y movimientos en base cero. Entonces empezaron a encontrar que realmente estaban muy acolchonados. Entonces, ¿cuánto es el tiempo promedio de una persona desde que toma la orden, hace el picking, ¿cierto? Y lo pone en el pallet y lo pone listo para el transporte. Eso tenemos tiempos bastante holgados. Cuando se pusieron a analizar tiempos y movimientos de todos esos tiempos, había unas oportunidades infinitas. Y decía, mira, la persona cogía algo, lo bajaba, volvía y lo acomodaba, tenía que ir por la cinta, tenía que ir por el láser, ¿cierto? Tenía que ir por la orden, se regresaba. Era una cantidad de tiempos no observados, de movimientos adicionales que realmente no agregaban ningún valor. Aunque la logística para algunos no agrega ningún valor, ellos dijeron, vamos a definir lo que sí agrega valor dentro de la logística. Es que la persona esté tomando el producto que, ¿cierto?, va a almacenar o que va a poner en el pedido. Ese es el tiempo que agrega valor. Cualquier otro tiempo no agrega ningún valor, no es necesario. Y el porcentaje de tiempo de actividades que no agrega ningún valor era enorme. Y ahí empezaron a enfocar la mayoría de sus proyectos. O sea que sobre todo, miren, en temas de distribución y logística, muchas actividades no son fáciles de estandarizar, porque son diferentes tipologías de productos, diferentes categorías de almacenamiento, diferentes tipos de empaque. Entonces, no siempre es muy fácil estandarizar actividades, por eso a veces subestimamos las pérdidas que existen en los procesos logísticos. Muy bien, ahí podríamos dedicar un capítulo grande. Las pérdidas del empaque. Más allá del empaque del contenedor de nuestro producto, ¿cierto? A veces detrás de ese empaque hay protección del empaque. Entonces, hombre, tenemos el stretch, tenemos muchas veces todas las amarras para el producto, tenemos las estivas, tenemos otros empaques adicionales que protegen, digamos, dentro del transporte. Todos esos empaques son pérdidas. Hay empaques de un solo uso muchas veces, hay empaques que utilizan para un transporte específico y se pierden. Bien, ese empaque significa espacio. Y si no tengo bien optimizados esos empaques, esos espacios en el transporte, cuestan, como veíamos ahora, en el costo del transporte. Esos empaques significan espacios en bodega. Entonces, ojo, el empaque no es un tema menor. Es protección del producto, pero también es espacio, ¿cierto? Pero también es que permitan visualmente identificar productos. Entonces, hay empaques que no ayudan mucho a la hora de identificar productos, a la hora de identificar, digamos, fechas, a la hora de identificar tipologías, manipulaciones, y entonces falta control visual y se reprocesan una cantidad de actividades. Bien, para el tema ergonómico, muy bien, cómo manipulo, cómo agarro, ¿cierto? Cómo muevo esos materiales y el impacto ambiental que también muchas veces es directo. Mira la cantidad de oportunidades que estamos observando en términos de empaques. Ahí pueden haber proyectos muy interesantes. En temas administrativos, y aquí ustedes saben que
Son más difíciles de ver porque están ocultos en qué, en etapas, en oficinas, ¿cierto? En archivos, en aprobaciones, en pagos de servicios legales, en horas extras, en lo que cuesta atender un reclamo de un pedido que no ha llegado, de un pedido que llegó incompleto. En los tiempos, cuando está automático, magnífico, ya las mayorías de compañías, uno ahí por el sistema sabe dónde está su pedido, pero otras no. Y hay que llamar, y hay que preguntar dónde está mi pedido y cuándo me va a llegar. Todos son costos administrativos. Entonces, no agregan ningún valor, son necesarios. ¿Cómo los reducimos? Y yo he hecho muchos proyectos muy interesantes de pérdidas administrativas. ¿Por qué? Por la cantidad de vueltas que da un documento, de aprobaciones, ¿cierto? La cantidad de trámites, de etapas que hay que cumplir para poder despachar, cuando muchas veces son reprocesos, son aprobaciones muchas veces innecesarias o dependientes de alguna persona, y si esa persona no está, ya sabemos que todo se retrasa. Recuerdo uno muy interesante, y el proceso era administrativo, pero era un proceso de, una compañía americana que transportaba muchos productos a México para productos semiterminados, a los ensamblaban y luego lo regresaban a Estados Unidos. Entonces, el proceso logístico era envíe el producto semiterminado, México lo termina de ensamblar a mano con un costo menor y lo volvemos a Estados Unidos. La mayor pérdida que tenían era cuando pasando el borde, ¿cierto? El límite, la frontera americana, eso hay un flujo fronterizo muy fluido, pero si usted no tiene los documentos en orden, la parada puede pasar de ser de media hora, donde le revisan sus documentos, a pasar a ser por unos 2 días. Cuando usted no tenía un documento, entraba a una segunda revisión y esa segunda revisión podía tomar hasta 2 días. ¿Por qué? Porque ya había que entrar a validar que el documento estaba, que estaba autorizado, que si era de ese vehículo. Cualquier error en la documentación pueden ser 2 días perdidos. Entonces el proyecto se dedicó a encontrar dónde estaban esos errores. ¿Quién se saltaba un paso? ¿Quién no marcaba una casilla en un documento? Ustedes saben que una autoridad migratoria, al no ver un documento, falta una firma, falta un sello, falta lo que sea, detiene el vehículo. Entonces, ahí encontramos oportunidades bastante interesantes. Y las últimas, que no son menos importantes, es lo que llamamos las pérdidas de talento, muchas veces asociadas a las personas. Alta rotación. Y en áreas logísticas hay una altísima rotación, ¿cierto? Hoy en Estados Unidos hay una particularidad, y es que están en grandes dificultades de encontrar mano de obra porque la gente se está quedando en la casa esperando los beneficios que le está dando el gobierno. Entonces, hay una altísima rotación. Y muchos de los problemas logísticos están porque no tienen gente y porque entran personas y a la menor oportunidad se van. Bien. Pérdidas por adaptación a nuevas tecnologías. Ojo, las nuevas tecnologías no necesariamente dan más conocimiento. Bien, pues las personas no se adaptan a esa tecnología. Eso no significa que esas tecnologías resuelvan todos los problemas si la gente no los resuelve correctamente. Entonces podemos estar perdiendo oportunidades, ¿cierto? Y tiempos para que esas personas se adapten a esa tecnología. Sistemas subutilizados, hoy estamos en el mundo del software, de las aplicaciones, muchas de ellas realmente se subutilizan y se subutilizan porque las personas no tienen el talento para usarlas. Y hay algo que me parece más importante a la hora de prevenir las pérdidas, y es que una cosa es que las tratemos de prevenir, o más bien de gestionar, y otra cosa es que en el día a día seamos capaces de prevenirlas. Y ahí es donde viene la invitación de involucrar a las personas con los indicadores de las áreas logísticas. ¿Cómo puedo yo evitar que una pérdida se infle, ¿cierto? Se dispare, si la puedo ver hoy y resolverla hoy. Ahí es donde necesitamos ese talento de personas que ayuden a prevenir esas pérdidas antes de que, ¿cierto?, vayan al cliente o pasen, digamos, fuera de nuestro control. Muy bien. Bueno, ahí les resumí una cantidad enorme de pérdidas, y ahí se concentra, digamos, nuestro entrenamiento de hoy. Voy a, aquí en adelante, simplemente resumir maneras sencillas de cómo las compañías pueden empezar a capturar esas pérdidas, eh, analizarlas y poderlas trabajar. Bien, entonces, lo primero es que yo tengo que identificar cuáles son los tipos de pérdidas. Mira, ahí les mostré muchos ejemplos, cada empresa es diferente, pero yo necesito identificar cuáles son las mías, cuáles son las que más duelen y cómo las voy a llamar. Bien,
¿Cuáles son los costos de esa pérdida? Ojo, aquí puedo estimar los costos dependiendo de algunas fórmulas. ¿Sí? ¿Cuáles son los drivers de esa pérdida? No siempre son directas, sino a veces una combinación. La combinación del transporte, más la mano de obra, más el material, más el empaque. ¿Cuánto cuestan esas pérdidas anualizadas? Pues, ojo, esto no es contable. Esto simplemente es ponerle valor a la pérdida, así sea una actividad. Mire, es interesante, fletes en falso. ¿Qué pasó? De pronto, mire, el contenedor se cargó y se regresa al puerto antes de realizar la exportación en falso. ¿Cuánto costó eso? 1.3, estos son miles, ¿cierto?, de dólares al año. Entonces, hagan el ejercicio de definirlas, formularlas, cuantificarlas, y una vez usted las tenga formuladas, pues puede hacer lo que llamamos el árbol de pérdidas. Categorícelas. Y categorícelas permite que todas convertidas en costos, en pesos, en dólares, nos va a permitir priorizarlas. O sea, las que más nos van a llamar la atención son obviamente el 20%, que significan a veces más del 80% de la pérdida. Entonces, es un concepto que viene mucho de la manufactura, pero se puede aplicar perfectamente al mundo logístico y al mundo de la cadena de abastecimiento. ¿Cuál es el árbol de pérdidas de mi cadena de valor? ¿Dónde está? Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos interesantes. Miren, esta compañía hizo su árbol de pérdidas y tiene tres. Actualmente tiene tres árboles de pérdidas. El del desperdicio, materiales, materias primas. El del volumen, o sea, el de la producción, el de los tiempos de la manufactura, pero tiene el de la cadena de abastecimiento. Bien, y mire qué interesante, este de la cadena de abastecimiento incluye una gran cantidad de actividades, de todas estas actividades. A ellos descomponen la pérdida o el árbol en materiales, ¿cierto? Pero de aquí en adelante empiezan a aparecer, digamos, costos de abastecimiento, costos de llegada de insumos y, digamos, costos de transportes, ¿cierto? Costos de almacenamiento, costos de planeación, costos de gestión de las órdenes, costos del manejo de materiales, y le están dando un porcentaje del costo total. Esto es el end-to-end cost, cuánto vale el costo de toda la cadena de valor. Y ahí uno empieza a decir, bueno, empecemos por aquí. Mire, el costo de el transporte del almacenamiento, y empezar a desagregar esa pérdida y entender, cada empresa es diferente. Bien, pero si no lo hacemos, no podemos priorizar. Mire, ¿para qué trabajar en este si de pronto es el punto 3, cuando las oportunidades pueden estar acá? Pues ayuda mucho a priorizar definitivamente. Hay muchas maneras de ver esos árboles. Mire, este lo pinta, digamos, de manera vertical, pero lo que hace es eso. Mire, son paretos. ¿Cuánto vale todo el tema de logística de abastecimiento y los paretos de los paretos? Y aquí defino los proyectos. Esto es el make, que es toda la producción, y ese es el outbound, que es toda la logística de transporte. ¿Qué están haciendo? Están identificando las prioridades en términos de, ojo, esto no son costos financieros, son pérdidas. Hay una suma de actividades, de costos directos, de costos indirectos, pero sobre todo de cosas que no agregan valor. Y con esto yo puedo definir proyectos. Muy bien. Miren este otro. Estos amigos lo hicieron por los famosos pilares. Y los que conocen el TPM, pues saben que hay unos pilares, que el autónomo, que el planeado, que el pilar de seguridad. Mire, donde habían más pérdidas en toda esta compañía está en el pilar de supply chain, que es el pilar de la cadena de abastecimiento. Y esto no creo que sea ninguna mentira. Miren, en realidad en las compañías, mire, entre el sourcing, que es el abastecimiento, y el shipping, que es todo el tema logístico de transporte, estaba el 83% de las pérdidas calculadas de esta compañía. O sea, ¿dónde está la plática? Ahí. Pues si me explico, vamos a seguir trabajando en el make. Sí, pero si la plática está acá, entonces esto ayuda mucho a ver dónde están realmente las oportunidades y los costos. Y ahí hay mucho, mucho del servicio, mucho de la agilidad y mucho de la respuesta a los clientes. Importante, ¿dónde están impactando esas pérdidas? Pues claro, costos sí, pero ¿en qué indicadores? ¿En qué indicadores? Aquí no me voy a detener. Usted está viendo los beneficios de la eliminación de esas pérdidas. Mire, al final, ¿cierto? Al final es que usted, digamos, que logre entregarle al cliente cuando lo pidió, ¿cierto? Ese sería el indicador, pues, por excelencia de una cadena de abastecimiento. Es tratar de
predecir la demanda, ¿cierto? Entregar a tiempo, pero de aquí para abajo empiezan a aparecer otros costos, miren, costos de compras, materiales directos, tiempos de ciclos de la orden, costos de inventarios, ¿cierto? Variación en la producción, etcétera, etcétera. La pregunta es, una vez elimine las pérdidas, ¿en qué indicadores de mi cadena logística los estoy viendo? Y ustedes saben que en logística hay cualquier cantidad de indicadores. ¿Cuáles son los suyos y dónde estoy viendo que está mejorando qué? El servicio, dónde está mejorando el inventario, la rotación del inventario, ¿cierto? La cumplimiento a la demanda, los productos, o más bien los faltantes de producto. ¿Dónde estoy mejorando en mi cadena de abastecimiento? Otras maneras de mapear cadenas de valor. Hay unos muy conocidos, los mapas de flujo de valor. No me voy a detener aquí, esto es un capítulo interesante, pero quería enfocarme más en los árboles de pérdidas que en los mapas de flujo de valor, pero es una manera muy inteligente de mapear un proceso de una familia de productos. Sirve, sí, pero es de una familia de productos. O sea, que habría que hacer varias cadenitas, pero como les digo, son herramientas para que ustedes las consulten, porque son bastante potentes. Y en procesos administrativos logísticos también se mapean utilizando otras metodologías como el Makigami, que es un mapa de valor, solamente que es un poco más simple, ¿cierto? Menos tal vez métricos cuantitativos y más evaluar actividades, pero funciona bastante bien. Muy bien. Bueno, vamos cerrando entonces acá para que demos un pequeño espacio a las preguntas y perdón si me alargué unos minutitos, pero el tema no solo es interesante, sino que comenzamos unos minutos después. Bueno, claves para que resumamos, para lograr la excelencia en la cadena de abastecimiento. Uno, ¿cuál es la ventaja que tiene mi negocio en términos de cadena de abastecimiento? O sea, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Es que es tiempo de respuesta? ¿Es una oferta de productos? Bien, ¿es rapidez? ¿Es confiabilidad de la entrega? ¿Cuál es su ventaja competitiva? Esa es la primera pregunta. Y a partir de esa pregunta es, ¿qué valora mi cliente y por qué me escoge a mí? ¿Cierto? ¿Qué valora? Y hemos ido evaluando cada vez más almacenes, tiendas en esto de la pandemia y ya sabemos qué es lo que esperamos. Y a veces cuando pedimos algo ya sabemos qué valoramos, desde la manera en que nos lo entregan, la confiabilidad, la amabilidad, hay muchas, pero ¿qué nos hace competitivos? Es la primera pregunta. Foco en las pérdidas, ya lo hablamos, ojo. La competitividad depende de la eliminación constante y sistemática de pérdidas. Entonces, ojo, hay que enfocarnos en cuáles son. Apóyese en los fundamentos de la excelencia en manufactura. Hay ya muchos aprendizajes. O sea, no hacemos mejoras en logísticas muchas veces aisladas de las mejoras en las plantas. Y hay mucho aprendizaje. Hay mucho trabajo previo, hay muchas metodologías utilizadas. Muchas de ellas son muy compatibles con lo que hacemos en las cadenas de valor. Escoja el método correcto. Aquí hay infinita cantidad de herramientas, metodologías. Escoja las que mejor le ayuden a eliminar esas pérdidas. Sean tecnológicas, sean metodológicas, sean de personas. Ahí, ojo, ahí la selección del método va a ser importante. Hay muchas maneras de eliminarlas. Esta conferencia o esta charla era más en el tema de cuáles son y cómo impactan que los métodos para eliminarlas, que sería otra charla interesante. Intégrese con otras áreas, áreas comerciales, áreas de mantenimiento, áreas de calidad. Bien, la logística es realmente la gestión de muchas áreas. Entonces, bien importante aprender a trabajar de manera colaborativa. Debe existir un equipo de liderazgo de alto nivel que esté apoyando esta transformación de la cadena de abastecimiento y si lo puede, hágalo y cree su propio pilar de supply chain en su modelo de excelencia operacional, así como tenemos pilares de seguridad, de mantenimiento autónomo, de mejora enfocada, cree su pilar de supply chain, porque hay mucho trabajo por hacer y necesitamos ese equipo enfocado en esas pérdidas que acabamos de socializar. Y para mí, la clave fundamental es que antes que los métodos y las herramientas y la tecnología, en la logística somos muy amigos, fanáticos de resolverlo con tecnología y claro que ayuda y claro que es beneficiosa y claro que para allá vamos, pero ojo, las personas están ahí y siempre van a estar ahí y siempre son los que tienen la observación directa y son los que usan la herramienta y son los que ingresan el dato y son los que le dan la cara al cliente muchas veces. Ojo, no los excluya de la mejora y la eliminación de pérdidas, porque ahí realmente están las ideas, ahí está el talento
y esas son las personas que realmente hacen la diferencia a la hora de eliminarlas. Muy bien. Una lección aprendida en el año 88-98, Steve Jobs escogió a Tim Cook porque él sabía que Apple necesitaba la mejor cadena de abastecimiento para llegar a ser lo que es hoy. Hoy Tim Cook es el CEO de Apple y una de las fortalezas grandes de Apple, y por eso lo que sabe hacer las cosas que hace es porque ha basado mucho de eso en una fuerte, extendida, ¿cierto? Y optimizada cadena de abastecimiento. Entonces, pues creo que no son los únicos que le han apostado a la cadena de abastecimiento y a las pérdidas como ventaja competitiva. Muy bien. Bueno, chicos, creo que estuvo interesante el tema. Espero que lo haya sido. Vamos a darle paso, Oscar, a algún par de preguntas. Espero no estén muy cansados y haya chance para que dialoguemos, de pronto alguna experiencia y preguntas del equipo que nos acompaña, de las personas que han estado en esta conferencia. Entonces, adelante, Oscar. Abramos el micrófono para los que tengan alguna pregunta. Claro que sí, ingeniero Juan, ingeniero Sebastián. Bueno, vamos a darles paso al ingeniero Juan Andrés Reveré. Ingeniero Juan Andrés, muy buena tarde. Le invito a que por favor active su micrófono. Buenas tardes, ingeniero Buenas Sebastián, tardes, Juan. muy interesantes sus conferencias, como es costumbre. Bueno, yo tengo dos comentarios, ¿no? Uno es que yo he participado en la parte de gestión de calidad en proyectos de construcción y uno de las cadenas que más nos afecta es, por ejemplo, cuando se mandan a fabricar equipos especiales. Digamos una bomba, un compresor que tiene algún requerimiento especial y en esa cadena de valor del activo tienen que integrarse muchos componentes que no están en la misma fábrica. Hay cosas que se mandan a hacer a diferentes países y detrás de eso pues está lo que usted mencionaba, que es la logística de transporte y los puertos y todo este tema para que llegue la pieza o la parte al ensamblaje. Eso es un tema que ha sido muy difícil de manejar por grandes compañías que están dedicadas al ensamble de equipos de este tipo y no han podido solucionar. Yo llevo años trabajando en Arabia Saudita con este tipo de problemas y ellos lo mismo 5 o 6 años y en 5 o 6 años la situación sigue siendo la misma. Aún más con la pandemia, porque esto paró totalmente las fábricas de suministro de los bienes y muchos ensambles quedaron parados, detenidos, no se pudo entregar el bien y el proyecto quedó impactado, los proyectos quedaron impactados por este motivo. Entonces, yo he visto es que en ese sentido hay un poco de hueco en el plan B. No hay, digamos, un camino a seguir para de pronto buscar un proveedor alternativo o tener un stock o este tipo de cosas. La gente ha buscado bajar los costos y bajar los costos significa que traen el equipo de la cadena de ensamble, la pieza de la cadena de ensamble en el tiempo en que ellos la prevén, pero eso no se cumple. Entonces yo quisiera saber sus comentarios al respecto. Y por otro lado, he visto que muchas empresas han perdido clientela por el tema de los call centers. Entra un cliente a buscar un servicio o un equipo, lo que sea, y lo detiene el menú de un call center que no lo lleva a ninguna parte y finalmente el cliente se pierde es por eso. Entonces, ¿qué opina usted de cómo bajar de pronto ese costo o esa pérdida para las empresas que adoptan este sistema de recepción de clientes? Muchas gracias, ingeniero. No, Juan, a usted muchas gracias por la pregunta y qué bueno el tema. Mire, cada compañía es muy particular. Usted menciona un caso que digamos que no es diferente en muchas industrias, y es que muchas cadenas de abastecimiento, eso lo vimos en la conferencia del mes pasado, cuando hablamos de agilismo, muchas cadenas de abastecimiento se volvieron muy dependientes de algunos proveedores y se volvieron muy atomizadas. Quiere decir que
le compramos a alguien que nos hace el tornillo, ¿cierto? Y ese es el experto en ese tornillo, y la cadena se hizo muy dependiente, ¿cierto? Pero se hizo muy frágil también, porque dependía de que todos esos proveedores realmente pues fueran de manera muy sincronizada, pero eso necesita un entorno muy predecible, y eso hoy en día ya no existe, y usted sabe cuáles son las razones, ¿cierto? Cierres de fronteras, temas inclusive a veces naturales, bien, muchas veces hoy, pues con pandemia ya vimos otro de esos, y a veces políticos, y eso ha hecho que esas cadenas de abastecimiento se tengan que repensar. Estados Unidos ha venido ofreciéndole, y a veces por ofertas, ¿cierto?, de nacionalizar muchas industrias nuevamente, pero muchas cadenas de abastecimiento americanas decidieron empezar a recuperar muchos de esos proveedores y ponerlos dentro de la misma región para evitar esas disrupciones que a veces traen este mundo tan impredecible. Entonces, eso sí está pasando, Juan. Realmente las compañías están empezando a ver que, aunque somos un planeta global, hoy hay tantas disrupciones a las cadenas que es muy difícil garantizar que el proveedor me cumpla y que no pase nada. Mire, solo el solo ejemplo de este transportador que se bloqueó por ahí en el canal del Suez, eso es una cosa que son señales de cosas que se empiezan a saturar. A veces es eso, a veces es tema de pandemia, a veces es un tema de un huracán, a veces es un tema pues económico, a veces es un tema de acuerdos internacionales. Entonces eso ya las compañías le tienen pavor, y entonces están empezando a recogerse un poco, y vamos a empezar a ver cada vez más cadenas de abastecimiento localizadas, menos dependencia de un proveedor por allá, ¿cierto?, en Asia, que me hace... Y le voy a dar otro ejemplo de eso, y perdón que me extienda. China sabe que él, si quiere conquistar el mundo, necesita acercarse más a sus clientes. Y mire lo que está haciendo. Hay un documental fantástico en YouTube de lo que está haciendo China. Eso se llama la nueva ruta de la seda. Está empezando a comprar los puertos, en grandes países. Por ejemplo, el mayor puerto de Grecia es chino. O sea, es administrado y es dueño. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a construir carreteras, empiezan a poder, apoderarse de grandes estructuras logísticas en el mundo, porque ellos saben que su desventaja competitiva es la distancia que tienen, pero la van a acercar a punta de ¿qué? De puertos, de carreteras, de trenes y de inversión, para precisamente evitar lo que está pasando hoy, y es que haya tanta disrupción por alguna razón. O sea, quieren tener el control de la logística global, no solamente el comercio, la logística global. Eso ustedes van a ver que eso, esa famosa ruta de la seda china, eso no es para 2 o 3 años, eso es para tomarse el planeta en los próximos 50, y eso va a pasar. Entonces, muy buena la pregunta, Juan, muy pertinente. Lo del servicio, indiscutible. Usted, mire, llame a Amazon por cualquier razón, llame a Apple por cualquier razón, y usted se va a dar cuenta de lo que es un buen call center, de lo que es un mal call center. Saben que realmente el servicio hoy es lo que hace la diferencia de un cliente satisfecho o no. Entonces, hoy, si no hay un buen call center, si la señorita no está, mira, hay una empresa que se llama Zappos, vende zapatos en línea. El secreto es, no le cuentan a los del call center cuántas personas han atendido por hora. Eso no, ese no es el indicador. Es qué tan satisfecho queda esa persona después de esa conversación. Se han contabilizado conversaciones de más de 4 y 5 horas, solamente porque el cliente quería conversar. Y entonces el de servicio al cliente se puso a conversar con ese cliente. ¿Compró o no compró? No sé, pero quedó absolutamente satisfecho. Y seguramente va a volver a comprar. Muy bien, entonces, ojo, ahí hay otro punto clave que usted menciona, temas de call center. Gracias, Juan, por la pregunta. No sé si hay otra por ahí, Oscar. Vamos a verificar si alguien más tiene preguntas. Recuerden simplemente dar clic al icono de la manito. Sin embargo, aquí tienen también los datos del ingeniero Sebastián. En caso que tengan alguna inquietud afuera de esta conferencia, pues también lo pueden contactar y con mucho gusto él les estará brindando la información requerida. Bueno, ingeniero Sebastián, antes de finalizar, no, pues por el momento no tenemos más preguntas. Antes de finalizar, le pregunto, ingeniero, ¿esta conferencia la podemos compartir con nuestros asistentes, este material? Sí, como siempre, les envío la conferencia en formato PDF. Ustedes la ponen y la comparten en la página con los ingenieros de la asociación, y creo que también va a quedar disponible el video más adelante. Así que con mucho gusto, Oscar, y con quienes nos acompañaron hoy, realmente muchas gracias por su tiempo.
y por su curiosidad sobre el tema de pérdidas y cadena de valor. Excelente, ingeniero Sebastián. Bueno, antes de finalizar, les recuerdo la evaluación que les va a llegar una vez finalicemos esta actividad, les va a llegar a sus equipos, simplemente calificar y enviar. Una vez la tengamos, será compartida esta presentación también. Recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube, ingresar también a nuestra página web www.acien.org. Allí estamos alojando todas las grabaciones de nuestras conferencias. Y también les recordamos que ya pronto llega el Congreso Internacional de Mantenimiento. También cordialmente invitados para que ingresen a nuestra página y allí también podrán tener información respecto al Congreso. Perfecto, ingeniero Sebastián, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos en verdad su magnífica presentación del día de hoy y esperamos continuar contando con su conocimiento en futuras actividades, ingeniero Sebastián. Gracias a todos, claro que sí, un buen fin de semana, un buen puente festivo y hasta la próxima. Ok, muchas gracias, ingeniero Sebastián. Ingenieros, gracias por su asistencia y su compañía. Y cuidémonos, continuemos cuidándonos, que es un bien general. Feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, chao, chao.